¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este nuevo video. Mi nombre es el Dr. Pauneri y el día de hoy vamos a ver la parte 9 de las propuestas metodológicas, ¿vale? Vamos a continuar viendo los estudios epidemiológicos y esta vez ya vamos a entrar de lleno al proceso investigativo, es decir, cómo vamos a armar nosotros un estudio epidemiológico. Ahora que ya hemos comprendido las bases y los conceptos dentro de la epidemiología, ahora ya estamos listos para poder hacer en diseño de nuestro estudio epidemiológico, ¿sale? Primero vamos a hacer un recordatorio dentro de qué categoría de modelo de investigación va a entrar en el estudio epidemiológico, ¿sale? Primero que nada, los estudios epidemiológicos son observacionales, ¿sale? Es decir, nosotros no vamos a intervenir como tal dentro de las variables, por lo tanto, nosotros simplemente vamos a ser observadores. Ahora, cuando nosotros observemos, vamos a hacer un grupo de comparación. La enorme mayoría de las veces no. La enorme mayoría de las veces no va a haber como que un grupo de personas sanas y un grupo de personas enfermas, sino que únicamente nos vamos a limitar a tomar a una población única. Por lo tanto, como vamos a estar manejando únicamente a una sola población, los estudios epidemiológicos van a ser, por lo tanto, observacionales descriptivos. Y dentro de los descriptivos podemos hacer de casos clínicos, series de casos y los que nos van a interesar mucho son los estudios transversales, ¿sale? Los estudios transversales se refiere a aquellos estudios que se van a hacer en un determinado momento en el tiempo, ¿sale? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos en cuenta que queremos hacer un protocolo de un estudio epidemiológico, vamos a tener que armar precisamente el diseño de esta investigación. ¿Sale? ¿Qué es el diseño? El diseño va a ser en conjunto de acciones que vamos a realizar desde la enumeración de los objetivos hasta su resolución. ¿Sale? Antes de que ustedes se aventuren como tal a armar un proyecto de investigación, tienen ustedes que hacer el diseño. ¿Por qué? Porque muchas veces a ustedes se les puede hacer fácil decir, yo voy a medir la cantidad de tuberculosis que hay en Pijijiapan. Y va a haber un problema. A la mera hora te vas a topar con pared porque no vas a tener ni los recursos, ni vas a saber cómo tomar la muestra, ni vas a saber qué instrumento medir y te vas a meter en un gran problema. Por eso, antes de que tú escojas un tema como tal y te aventures a hacer el proyecto, tienes que hacer el diseño porque el diseño te va a permitir saber de qué manera vas a poder responder tu duda y que tú mismo seas consciente de decir, ¿sabes qué? Esto sí lo puedo hacer o decir, ¿sabes qué? Esto es muy trabajoso, mejor escojo otro tema. ¿De qué manera vamos a hacer el diseño? El diseño se va a componer de 7 partes. Va a tener un objetivo de trabajo que va a ser, lo primerito que ustedes van a hacer es ya tienen más o menos la idea de qué quieren investigar. Ahora, van a ponerse a revisar en artículos médicos, artículos científicos, todo lo relacionado a ese tema de cuando ustedes quieren investigar. Por ejemplo, ustedes quieren investigar la prevalencia que hay de diabetes mellitus en el Hospital San Lázaro. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a ponerse a investigar qué otros artículos que hayan investigado prevalencia de diabetes mellitus hay y de casualidad ver si no ya alguien hizo en algún momento ese mismo estudio en ese mismo hospital. Porque al final si resulta que ya se hizo ese estudio, híjole, entonces como que no va a tener caso que yo no vuelva a repetir, ¿sale? Además de eso, el hecho que tú estés buscando otros estudios similares, a lo mejor alguien dijo, ¿sabes qué? Yo investigué prevalencia de pacientes con diabetes mellitus, pero en el hospital de San Junípero. Entonces, eso te quiere decir que puedes como que darte una idea de cómo hizo el estudio esa otra persona y pues de alguna manera como que orientarte de qué forma lo vas a empezar. Y eso te va a permitir enunciar hipótesis y delimitar objetivos. Por lo tanto, el objetivo de trabajo lo podríamos simplificar como definir de manera clara lo que pretendemos hacer. En este caso, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo general para todos los pasos del diseño del estudio, ¿sale? En este caso, a lo mejor yo quiero investigar la prevalencia de pacientes con diabetes mellitus en el Hospital San Lázaro porque resulta que estuve investigando y en todo San Lázaro a nadie jamás lo había hecho. Así que entonces, pues sí, vale la pena hacerlo. ¿Por qué no? La diabetes mellitus es la principal causa de ceguera y de amputaciones no traumáticas, además de enfermedad renal y de diálisis. Así que, pues sí, es muy importante.
Ahora bien, vamos ahora con el siguiente paso, que sería la identificación de la población de referencia. Una vez que nosotros ya tenemos en mente qué es lo que queremos estudiar, ahora tenemos que definir a quiénes vamos a estudiar. En este caso, como yo quiero saber la prevalencia, es decir, los casos acumulados de diabetes mellitus, pues ¿a quiénes voy a investigar? Pues a los pacientes que tengan diabetes mellitus del Hospital San Lázaro. De esta manera yo ya tengo mi población. Y como yo dije, del Hospital San Lázaro, no estoy diciendo ni de la comunidad de San Lázaro, ni estoy hablando de todo el estado. De esta manera yo ya tengo bien establecida mi población. ¿Sale? Siguiente, selección de muestra. Va a haber algunas veces que ustedes a lo mejor quieran medir, por ejemplo, imaginemos que ustedes dijeran, es que quiero medir la prevalencia de diabetes mellitus de todo México. No vas a poder investigar a todo México, ¿sale? Y sin embargo, tú lo quieres hacer, en este caso vas a tener que seleccionar una muestra, ¿sale? Cuando tu población es demasiado grande o inaccesible, vas a tener que establecer la toma de una muestra significativa. ¿Sale? ¿A qué me refiero con que sea significativo? Tu muestra debe de tener las mismas características y rasgos que tu población, únicamente a una escala menor, ¿sale? Por ejemplo, retomemos el ejemplo que habíamos dicho en el video pasado. Quiero checar cáncer de próstata. No voy a tomar una muestra y en mi muestra van a ir puras mujeres, ¿verdad? Sería absurdo, no sería una muestra significativa. Debo de tomar una muestra que tenga una proporción muy similar de en base a la población que yo estoy estudiando, ¿sale? Pero en este caso, como yo estoy haciendo los pacientes de diabetes mellitus del Hospital San Lázaro, pues en el Hospital San Lázaro yo me lo imagino como un hospital pequeño con capacidad de 50 camas, así que pues no es tan irrealizable, no tendría sentido que yo tome una muestra. Con 50 de población pues sí me da chance de que yo lo pueda analizar por completo. Ahora, vamos a lo siguiente, que son los criterios de inclusión y exclusión, que es acá donde muchos cuando están armando sus diseños de estudios es donde acá muchos ya patinan y se empiezan a estresar. No únicamente basta con que yo diga, ¿sabes qué? Es que yo quiero estudiar la prevalencia de pacientes con diabetes mellitus en el Hospital San Lázaro. ¿Por qué? Tienes que ser muy específico en lo que tú quieres estudiar, ¿sale? Los proyectos de investigación en epidemiología deben de ser enfocados específicamente a un aspecto de la patología o a una zona de patología en sí, ¿sale? En este caso, yo creo que para este punto, ustedes ya saben que si yo nada más pongo, es que yo solo quiero saber pacientes que tengan diabetes en el Hospital San Lázaro. Bueno, acá hay muchos problemas, acá hay mucho que refinar de esa propuesta. ¿Por qué? De entrada, necesito que tú me digas, bueno, diabetes, ¿de qué tipo? Hay muchos tipos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes MODI, de tal manera que tú vas a tener que especificar, bueno, es que quiero pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ahora, ¿con cuánto tiempo de ese diagnóstico? Que ya hayan sido diagnosticados desde hace un año, desde hace 5 años, desde hace 6 meses. Bueno, no, yo quiero que tengan al menos 3 meses de diagnóstico, ¿sale? Y bueno, ahora bien, acuérdense, es prevalencia. ¿Cuándo hacen tu día de corte? ¿De qué año? ¿Del 98? ¿Del 2015? No, al día 5 de mayo del año 2020. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Quieres solo de mujeres? ¿Solo de hombres? ¿Mixto? Bueno, no, de ambos sexos. Bueno, ahora, ¿de qué edad de tus pacientes? ¿Pacientes de 15 años, de 20, de 30? Bueno, no, quiero un intervalo de 20 a 85 años. Y por último, bueno, ¿quieres pacientes que sean del Hospital San Lázaro? ¿Pacientes que llegan referidos? No, yo quiero pacientes que únicamente estén registrados y adscritos a la base de datos del Hospital San Lázaro. Si se dan cuenta, en los criterios de inclusión y de exclusión, en este caso todos estos son criterios de inclusión, ¿sale? En esta situación, ¿qué hice acá? Puse como que las especificaciones que debe de reunir la población para que yo le estudie. Si por ejemplo llega un paciente que tiene diabetes mellitus pero es tipo 1, se queda fuera, ¿sale? Si llega un paciente que apenas lo acaban de diagnosticar hoy con diabetes mellitus tipo 2, se queda fuera porque yo dije que debe de tener al menos 3 meses con el diagnóstico, ¿sale? Que llega un paciente con 18 años, lo siento, no entra tampoco porque no entra dentro de mis criterios de inclusión, ¿sale? Los criterios de inclusión, por lo tanto, nos van a ayudar a definir qué características van a reunir los sujetos que vamos a estudiar. Y ustedes deben de ser muy meticulosos con eso, ¿sale?
Porque imagínense que ustedes hagan todo el protocolo de estudio que les salga bien bonito, pero al final se olvidaron de poner qué grupo de edad querían investigar. Y a la media hora no puede decir, es que yo estaba investigando de todos los grupos de edades. A lo mejor y sí puedes, pero tendría que estar relacionado con la patología que tú estás viendo en sí. ¿Sale? Así que para hacer los criterios de inclusión y exclusión, léanse bien la bibliografía y les aconsejo que ahí sí oriéntense bien con su docente para que puedan adecuarlo correctamente, porque si ustedes se equivocan desde acá, les va a dar mucho quebradero de cabeza poder terminar su protocolo, ¿sale? Bueno, ya que ustedes hicieron eso, ahora vamos con las variables que voy a incluir en mi estudio. Es decir, mis variables van a ser cuantitativas, van a ser cuantitativas. Como yo estoy hablando de la prevalencia, ustedes ya saben que la prevalencia es en números. Por lo tanto, va a ser un estudio cuantitativo. Siguiente. ¿Qué instrumento de medida voy a utilizar? Es decir, y esto es muy importante, ¿sale? En algún momento de la vida yo les había dicho durante las clases que, por ejemplo, no se pueden hacer estudios del amor porque no podemos medir el amor, ¿sale? Entonces, lo que sea que ustedes van a investigar debe de ser medible, debe de poderse corroborar con algo estandarizado de tal manera que yo diga, sí, esto lo puedo medir acá en México como lo puedo medir allá en China. En este caso, como yo quiero hacer un estudio de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿cómo me voy a asegurar que esos pacientes de veras tengan diabetes mellitus tipo 2? Bueno, voy a tener que revisar en los expedientes clínicos del hospital cuáles van a ser los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de la institución. ¿Y cómo voy a saber quiénes tienen o quiénes no tienen? Bueno, voy a tener que usar los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2 que están estandarizados por una institución reconocida, que en este caso es la Asociación Americana de la Diabetes, abreviada ADA, y me dice que acá son estos los 4 criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2. ¿Sale? Entonces voy a tener que estar revisando en la base de datos del hospital de los pacientes que tengo al día de hoy, quienes reúnen al menos uno de estos criterios según como está estandarizado para que yo pueda tener la seguridad de que son pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Saben? Únicamente me va a bastar con que alguien haya puesto, es que tiene diabetes mellitus tipo 2, o que me diga, es que le pregunté a un señor y me dijo que sí tenía diabetes. No, ¿sale? Tiene que ser mediante un instrumento, ¿sale? Siguiente, elección del tipo de estudio. Ustedes ya tienen acá que va a ser un estudio. Como es un estudio de prevalencia, automáticamente es un estudio observacional. Como es un estudio también de prevalencia, automáticamente es cuantitativo. Ahora únicamente me falta decidir con respecto a la dimensión temporal. Y los estudios de prevalencia son transversales. ¿Por qué transversales? Porque ocurren en un solo momento de tiempo específico, ¿sale? Como yo les digo, tienes un único punto de corte y listo. Ahora, podemos también hacer otro tipo de estudios retrospectivos, es decir, a lo mejor yo quería medir un intervalo de tiempo de tal fecha a tal fecha. Por ejemplo, como pasa con las incidencias, ¿no? A lo mejor digo, es que yo quiero medir la incidencia que hubo de casos de diabetes mellitus tipo 2 en el mes de marzo. Bueno, eso sería un estudio retrospectivo, porque vas a medir el número de casos de algo que ya pasó, ¿sale? Ahora, prospectivo sería lo opuesto. Prospectivo es decir, bueno, acá tienes a tus 100 peludos, voy a ver en el mes de septiembre cuántos de estos 100 se enferman. Y de esta manera tú vas a obtener un estudio prospectivo, como sería en caso de la incidencia acumulada, ¿sale? En este caso, para el ejemplo que yo les di, como es prevalencia, sería un estudio de tipo transversal, descriptivo, observacional, ¿sale? Y ya. Y de esta manera, ahora como ustedes ya tienen su diseño, ya ustedes van a decir, ¿será que lo puedo hacer? Yo digo que sí lo puedo hacer, no es tan difícil. Bueno, órale. Entonces, una vez que ya tienen ustedes el diseño de su estudio, ahora sí ya van a poder hacer su proyecto de investigación. Su proyecto de investigación deberá de llevar la siguiente estructura. Si ustedes se fijan, es una estructura bastante similar a lo que vimos anteriormente. Obviamente va a llevar un título. En título, ya saben, siguen las mismas reglas que con el caso clínico. Debe de ir directo al caso, no debe de ahondar demasiado y debe de darnos una idea de a qué objetivo es lo que busca. Entonces, los autores, sus apellidos, ¿no? Siguiente, resumen, que tenga pues los objetivos, el material, los resultados, la conclusión, ¿sale?
También en el mismo resumen abajo van a poner ustedes palabras clave, como pueden ver acá, es decir, en este caso del estudio sería pues diabetes mellitus, hiperlipidemia, que obesidad, intolerancia a carbohidratos, o sea, todas las palabras clave, así como las tags que tienen los videos de YouTube o los hashtags de Twitter, eso les permite que a la hora que nosotros estemos buscando un artículo pueda salir más fácilmente. Ya de ahí, lo siguiente ya sería como tal en texto. En texto, obviamente, es pues lo más importante de todo tu proyecto, ¿no? En el texto vamos a dividirlo de la siguiente manera, con una introducción. Dentro de la introducción nosotros vamos a poner en contexto de, por ejemplo, en este caso, qué es diabetes mellitus, qué tipos de diabetes mellitus hay, qué importancia tiene en nuestra comunidad. Ahora, vamos después a hacer métodos. En métodos ustedes van a explicar precisamente el diseño de la investigación, todo lo que vimos anteriormente. Si su estudio va a ser observacional, si va a ser descriptivo, si va a ser transverso, qué variables van a usar, qué instrumento de medición van a usar, cuáles son sus criterios de inclusión, cuáles son sus criterios de exclusión. Finalmente, van a poner ustedes a prueba ese método, lo van a ejecutar ya como tal en la realidad y van a obtener resultados. Es decir, ustedes van a poner acá, se encontró una prevalencia de tantas personas, tanto porcentaje de tantas personas que había en el hospital. Ya de ahí, la discusión. En la discusión, como ya les mencioné en videos anteriores, discusión no es que se van a poner a discutir, ¿no? O van a poner discusión, todos estuvimos de acuerdo. No, discusión es analizar los datos que ustedes encontraron en su comunidad o en este caso en el hospital con respecto a otros artículos similares y decir, pues parece ser que en el hospital de San Lázaro se mantiene una proporción de prevalencia similar a que se ha visto en otros hospitales de la región, o decir, existe en el hospital de San Lázaro un aumento por encima de lo esperado de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, a lo mejor porque acá en San Lázaro existe mucha obesidad, ¿verdad? ¿Sale? Eso es discusión. Finalmente, pues la conclusión, ¿no? La conclusión pues ya sería básicamente, se encontró una prevalencia de tantos y tantas personas en el hospital tal y tal, y está relacionada con que los principales factores de riesgo que tiene la población son tal y tal cosa, ¿sale? La conclusión es la respuesta al problema anteriormente planteado. Ya de ahí ustedes pueden poner tablas y gráficos, ¿sale? Por lo general las tablas y gráficos lo pueden poner junto con los resultados, es decir, pues como yo les digo, es importante en estadística que ustedes plasmen los resultados de una manera que sea más fácil de interpretar. En este caso, pues con una gráfica permite que nosotros podamos saber qué porcentaje es la prevalencia y qué porcentajes pues es toda tu población, ¿no? Para que tengas una idea más explícita. En agradecimiento, pues no, le agradezco de archivo de hospital que me dio chance de manosear todos los expedientes clínicos, ¿verdad? Y pues la bibliografía, es decir, cuáles fueron los artículos y libros que ustedes consultaron para poder armar su introducción y poder haber armado su discusión, ¿sale? Y de esta manera, chicos, hemos llegado al final de la manera en la que se arman los estudios epidemiológicos. Espero que les haya gustado, que les hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Como paréntesis, en base a todo esto, les he dejado una tarea, por favor, chequenlo en los grupos de difusión para que ustedes estén enterados y me lo entreguen en tiempo y forma, ¿sale? Dicho esto, entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.